Bien, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a a este seminario Intellectum referido al desarrollo del examen de la beca 18 de Pronave que se ha aplicado el último domingo 16 de noviembre. Entonces, en las preguntas de comunicación, o nos vamos a concentrar en las preguntas de comunicación específicamente. Bien, entonces, bienvenidos y empecemos de una vez para ir abordando o tratando de abordar todas las preguntas posibles. Ya, estaba revisando las preguntas y justo coincido contigo, Rosa, parece que hay algunos desaciertos con las respuestas que hemos compartido. Entonces, esta reunión va a permitir aclarar algunos puntos con respecto precisamente a a esas claves. ¿Ya? Cualquier consulta me hace saber, por favor. Bien, empezamos con fuerza con dos textos, ¿ya? Y tienen que ver con el tema de las tareas. Al haber dos textos, se entiende automáticamente que hay dos posturas. Bien, cuando se plantean así, se plantea dos textos así, significa que son dos textos que van a plantear dos posturas, a favor o en contra del tema. Que en este caso, como estamos diciendo, es el tema de las tareas. Entonces, un texto va a plantear una postura a favor y el otro va a plantear su postura en contra. Entonces, en ese aspecto... esa es una primera idea que tenemos que tener en claro cuando tengamos actividades o ejercicios de esta naturaleza. Entonces, el primer texto de Carmen Zapata se titula Las tareas, una herramienta valiosa. Entendemos que por ahí, desde el título, es que Carmen Zapata está a favor de las tareas. Bien. Y Fernando Martínez dice las tareas son realmente valiosas, lo pone en pregunta, significa que no está tan a favor. Bien, hasta como planteamiento de pregunta. Bien, no tenemos claro todavía porque todavía no revisamos el texto. Vamos a leer entonces rápidamente. Las tareas, una herramienta valiosa, si se asignan con cuidado, las tareas escolares pueden convertirse en una herramienta valiosa en el proceso educativo de los estudiantes. En efecto, los conocimientos, procesos y habilidades se adquieren y consolidan mediante la repetición. Por lo tanto, cuando los alumnos repasan en casa lo aprendido en clase, logran una mejor comprensión y memorización, lo que fortalece de manera significativa su aprendizaje. Y aunque los métodos pedagógicos cambien, entrenar la memoria siempre será una necesidad ineludible. En esta línea, la investigación del psicólogo Harris Cooper, docente de la Universidad de Duke, es esclarecedora. El exceso de tareas resulta contraproducente, pero una cantidad adecuada y bien planeada en términos pedagógicos termina siendo altamente positiva para la formación de los niños. Además, cuando las tareas están bien estructuradas y distribuidas adecuadamente, permiten un repaso constante de la materia. De esta manera, el estudiante detecta con anticipación sus lagunas de conocimiento y se prepara mejor para los exámenes y las evaluaciones. Un beneficio adicional es la construcción de hábitos de trabajo. Con tan solo unos minutos de repaso diario, los estudiantes incorporan el hábito del aprendizaje autónomo, aprenden a resolver problemas por sí mismos, gestionan el tiempo y desarrollan constancia. Asimismo, las tareas no solo contribuyen al rendimiento académico, sino que también despiertan la curiosidad por aprender y ofrecen un espacio de interacción entre padres e hijos, reforzando el vínculo familiar y permitiendo a los adultos involucrarse activamente en la formación escolar. Sobre este punto, Cooper, quien estudia el tema desde 1989, es categórico. Todos los niños deberían hacer tareas. Sus beneficios son enormes como para ignorarlos. A través de esta dinámica, los padres también redescubren conocimientos olvidados y pueden identificar las áreas de interés o de dificultad de sus hijos, favoreciendo, favoreciendo una orientación más personalizada de su aprendizaje. Las tareas escolares nos invitan a pensar, entonces, nos invitan a pensar, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ya, nos invitan a pensar. Nos invitan a pensar en la educación como un proceso
que no termina en el aula, sino que se prolonga en la vida cotidiana. Quizá lo más valioso no sea solo lo que repasen, sino la disciplina y la autonomía que van forjando aprendizajes invisibles que con el tiempo resultan decisivos para su futuro. Muy bien. Entonces ahí está confirmado de que Carmen Zapata está a favor de esta postura. Fernando Martínez dice, cada día numerosos alumnos regresan a casa con mochilas cargadas de tareas porque muchos profesores continúan asignando trabajo fuera del aula. Sin embargo, lejos de cumplir siempre con su propósito pedagógico, las tareas escolares suelen convertirse en una fuente de estrés y desigualdad que afecta tanto a los estudiantes como a sus familias. En primer lugar, la sobrecarga de tareas genera ansiedad y agotamiento en los niños. La presión por cumplir con plazos estrictos, unida al temor de no estar a la altura, provoca un ciclo constante de angustia. Esta tensión afecta el bienestar general de los estudiantes, por lo que genera falta de sueño, dolores de cabeza, malestar abdominal y problemas de concentración. De hecho, la OMS ha constatado que el porcentaje de estudiantes españoles que sufren estrés por las tareas es es de los más altos de Europa. Alcanza hasta el 70% de las chicas de 15 años. Según la misma OMS, esa presión se traduce en dolencias físicas y en estados de ánimo que llevan a los adolescentes a sentirse tristes, tensos o nerviosos. En segundo lugar, las tareas profundizan la desigualdad social. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico advierte que los alumnos con menos recursos tienen 3 veces más probabilidades de obtener malas calificaciones. Esto se debe a que no todos los estudiantes cuentan con un espacio adecuado, apoyo familiar o acceso a Internet. Mientras algunos realizan sus tareas en un entorno tranquilo, otros deben hacerlo en condiciones desfavorables, lo que convierte las tareas en una carga más que en una herramienta de aprendizaje. Asimismo, las largas jornadas escolares, que en muchos casos superan las 8 horas, limitan el tiempo de descanso y recreación de los niños. Si a ese horario se añaden las tareas, apenas queda espacio para jugar, socializar o hacer deporte. Esto es problemático, pues actividades como el ejercicio y la creatividad y la convivencia familiar son esenciales para el desarrollo integral, pero terminan relegadas cuando la mayor parte de las tardes se consume en tareas escolares. Finalmente, el peso material de las tareas tampoco es menor. Los estudiantes deben transportar diariamente libros y cuadernos entre la escuela y el hogar, cargando mochilas excesivas que parecen más un lastre que un recurso educativo. Incluso con intentos de modernización, aplicación de plataformas digitales o propuestas lúdicas, la percepción general persiste. Hacer tareas ha sido siempre una faena tediosa que desgasta tanto a los hijos como a los padres que se ven obligados a involucrarse. Si el trabajo en el aula está bien organizado y las dinámicas pedagógicas son efectivas, los estudiantes no deberían cargar con tareas que terminan siendo más un obstáculo que un recurso para aprender. Muy bien, ahí están los textos. Vamos de frente a ver a las preguntas. ¿Qué nos dicen las preguntas? Dejamos de compartir y volvemos a compartir porque no sé qué está pasando con esta cosa. Ya está. Ahora sí. Ay, no. Ya está por acá Génesis. Buenas tardes, Génesis. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Bien, vamos con las preguntas. Dice las preguntas. Según Carmen Zapata, dos beneficios de la construcción del hábito de hacer tareas son, ¿ya? Carmen Zapata nos habla por acá. Vamos a poner esto para que se pueda ver. Acá está. No, este no. Esto. A ver. Por acá nos dice, mira, ve, las tareas escolares pueden convertirse en una herramienta valiosa en los procesos educativos. En efecto, los conocimientos, procesos y habilidades se adquieren y consolidan mediante la repetición. Por lo tanto, cuando los alumnos repasan la casa, lo aprendido en clase, logra una mejor comprensión y memorización. Estamos hablando entonces de un primer hábito con respecto al mismo, que es la memorización. Bien. Y el segundo hábito, bien, ¿qué nos dice el segundo hábito? Un beneficio general, la construcción de hábitos de trabajo con tan solo unos minutos de repaso diario. Los estudiantes incorporan un hábito de aprendizaje autónomo
aprenden a resolver problemas por sí mismos, gestionan el tiempo y desarrollan constancia. Asimismo, las tareas no solo contribuyen al rendimiento académico, sino que también despiertan la curiosidad por aprender, un espacio de interacción entre padres e hijos, reforzando el vínculo familiar y permitiendo a los adultos involucrarse activamente en la formación escolar de lo que no les gusta a los padres, ¿no? Que ayuden a hacer tareas. Entonces, en base a las claves, nos dice que dos beneficios de la construcción del hábito de hacer tareas son la memorización y la convivencia familiar. Si no, habla precisamente de esos dos. Entonces, por acá parece que sí. Luego, el aprendizaje autónomo y la gestión del tiempo. A ver, de nuevo. Por acá dice, el beneficio adicional es la construcción de los hábitos de trabajo o del hábito de trabajo, del hábito de hacer tareas. Con tan solo unos minutos de repaso diario, los estudiantes incorporan el hábito del aprendizaje autónomo, aprenden a resolver problemas y a gestionar el tiempo. Según el texto, entonces dice que el aprendizaje autónomo y la gestión del tiempo también. Entonces, este de acá es en general. Entonces, según el texto, porque lo primero que nos está pidiendo es la pregunta literal, entonces nos concentramos que es la B, que está allí. ¿De acuerdo? Bien, aprendizaje autónomo y gestión del tiempo. Según el texto de Fernando Martínez, una consecuencia que afrontan los estudiantes con menores recursos económicos para realizar la tarea es una consecuencia que afrontan los estudiantes con menores recursos. Estas dos preguntas, chicos o chicas, es literal. Bien. ¿Y qué nos dice? Recomiendo que estén con su examen a la mano, ¿ya? Por acá dice, mira, vean. En segundo lugar, las tareas profundizan la desigualdad social. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico advierte que los alumnos con menos recursos tienen 3 veces más probabilidad de obtener malas calificaciones. Entonces, ¿qué nos dice la pregunta? Según el texto de Fernando Martínez, una consecuencia que afrontan los estudiantes con menores recursos económicos para realizar las tareas es ¿qué cosa? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué han marcado ustedes? A ver, dice el ciego. La, La A, o sea, la obtención de malas calificaciones. Literalmente lo dice así el texto, pues. Bien, acá lo dice así, ¿ve? Advierte que los alumnos con menos recursos tienen 3 veces más probabilidad de obtener malas calificaciones. Ahí está. Así que esta pregunta estaba regalada porque las dos primeras han sido literales. ¿Ya? ¿En qué aspecto coinciden Carmen Zapata y Fernando Martínez? A ver, díganme sus respuestas, chicas, acá. ¿Ya? ¿Cuáles ha sido, perdón? Dígame sus claves. Ya, a ver, Rosa, me dices la A. Bien, Rosa. Génesis, ¿cuál has marcado tú? en esa yo me equivoqué, yo marqué la B. No, no, no. A ver, hay una observación por ahí hemos estado viendo con respecto al mismo, ¿ah? Pero lo que quiero es saber precisamente sus claves. ¿Ya? A ver, dice, ¿qué aspectos coinciden Carmen Zapata y Fernando Martínez con respecto a las tareas? Vamos a ver la A. Dice, ambos sostienen que el exceso de tareas resulta perjudicial para el desarrollo de los estudiantes.
Ya, vamos a ver por acá. Ambos consideran que las tareas deben modernizarse. A ver, primero dice que, acá dice, ambos sostienen que el exceso de tareas puede resultar perjudicial. ¿Cuál es o quién está diciendo que las tareas son buenas o son malas? ¿Quién está diciendo que las tareas son malas, que son perjudiciales? ¿Carmen o Fernando? Fernando. ¿Ah? Fernando. Fernando dice que Fernando. las tareas son malas. Y si solo Fernando dice que las tareas son malas, entonces ambos, ahí la primera dice, ambos sostienen que el exceso de tareas puede resultar perjudicial, ¿no? Entonces ahí estaría mal de repente por el hecho de que dice que ambos, pero no es así, pues no son ambos, solamente es uno nada más. Ya lo vamos a dejar en stand-by todavía. Ambos consideran que las tareas deben modernizarse. Bien, por acá nos habla de, a ver, ¿dónde estás acá? Por acá nos habla, mira, ve, que finalmente el peso material de las tareas es menor. Los estudiantes deben transportar diariamente libros y cuadernos entre la escuela y el hogar cargando recursos educativos. Incluso con intentos de modernización, aplicaciones, plataformas digitales y propuestas, la percepción general persiste. Hacer tareas ha sido siempre una faena tediosa. Nos habla de esto, pero nos dice a las finales, la pregunta es, ¿ambos consideran que las tareas deben modernizarse? Acá nos dice que deben modernizarse. Nos está hablando de que se tiene que modernizar las tareas. A ver, ayúdenme participando. De nuevo, dice, incluso con intentos de modernización, la percepción general persiste. Hacer tareas ha sido siempre una faena tediosa. ¿Significa que está diciendo que las tareas deben modernizarse? ¿Está diciendo eso? Hola, ¿están ahí? Por acá no nos está hablando mucho de que se tiene que modernizar. Nos dice que si a pesar de que se modernizan las tareas, igual las tareas son feas. Por el otro lado, Carmen nos dice algo de la modernización. Creo que por acá decía algo de la modernización de Carmen. Que por acá dice, las tareas escolares no invitan a pensar un proceso determinado, siempre que prolonga la vida. No, por acá no dice. No todos los niños deberían hacer tareas académicas olvidadas. Bueno, no menciona específicamente sobre la modernización. Entonces, en ese aspecto vemos acá que ambos consideran que las tareas deben modernizarse. No. Ambos destacan que las tareas constituyen un espacio de interacción positivo y de ayuda entre padres e hijos. Es un espacio positivo las tareas. Fernando considera que es positiva las tareas. No. No, pues no lo considera así. Ambos señalan que las tareas son una costumbre que se mantiene a pesar de limitados beneficios. Son una costumbre, ¿no? A ver, vamos a ver por acá. Numerosos alumnos regresan a casa cargados de tareas, con muchos profesores, ¿no? Cumplir siempre con su propósito. Las tareas escolares suelen convertirse en una fuente de estrés y desigualdad. No nos habla mucho de costumbres, ¿no? Bien, Pero entonces, también, sí, sí, por tam- favor. pero también dice que ambos coinciden en en los limitados beneficios. Y no porque, o sea, Carmen está de acuerdo.
y habla sobre sus beneficios. Esa es mi opinión. Claro, ambos señalan que las tareas son una costumbre y que se mantiene a pesar de sus limitados beneficios. Ya, aquí Carmen nos habla de unos beneficios, ¿no? Ya, y aquí hay un detalle muy importante, vamos a verlo acá. Mira, Harris Cooper dice, el exceso de tareas resulta contraproducente. ¿Qué significa contraproducente? Significa que está mal que se hagan las tareas. Es más, la misma Carmen menciona a Harris Cooper diciendo que está mal que se pongan tareas o se dejen tareas, pero en una cantidad adecuada y bien planteada resulta altamente positivo. O sea, solamente lo planteó como futura contraargumentación. Bien, pero no quiere decir que Carmen no piense que las tareas son erróneas. Las tareas son erróneas siempre y cuando se dejen sin propósito y en cantidades abundantes. Entonces, ambos sostienen que el exceso de tareas, mira, ve, exceso de tareas, habla de exceso de tareas, puede resultar perjudicial para el desarrollo de los estudiantes. Pregunto yo, Fernando, ¿dice que el exceso de tareas o las tareas son erróneas? Fernando dice que las tareas no deben dejarse porque son innecesarias, son ineficaces. Y acá, Carmen, mencionando a Harris Cooper, dice que el exceso de tareas ya resulta contraproducente. ¿Y qué significa resulta contraproducente? Significa que es perjudicial, que no ayuda. Entonces, en ese sentido, el exceso de tareas resulta perjudicial para el desarrollo de los estudiantes. Y en ese aspecto estamos con la respuesta que sería precisamente la clave A. Ya, no sé si quedó claro o explicamos de nuevo. Muy bien. Vamos con la 34. La 34 dice, ¿dónde estoy? Acá estoy. Respecto a los argumentos presentados por Martínez, se puede afirmar ya. El primer argumento es parcializado porque solo aplica a los estudiantes españoles y mujeres de 15 años. A ver, el primer argumento es, en primer lugar, la sobrecarga de tarea genera ansiedad y agotamiento de los niños. La presión por cumplir los plazos estrictos, unida al temor de no estar a la altura, provoca un ciclo constante de angustia, por lo que genera falta de sueño, dolores de cabeza, malestar. De hecho, la OMS ha constatado que el porcentaje de estudiantes españoles que sufren estrés por las tareas es es de los más altos de Europa. Alcanza hasta el 70% en las chicas de 15 años. Según la OMS, esa presión se traduce en dolencias físicas y en estados de ánimo que llevan a los adolescentes a sentirse tristes, tensos o nerviosos. El primer argumento es parcializado porque solo se aplica a los estudiantes españoles y mujeres de 15 años. Ahora, ¿será cierto que es parcializado? ¿Sí entendemos lo que significa parcializado? Parcializado. Sí, sí entendemos, chicas, lo que significa parcializado. No escuché. Que hace referencia solamente a una parte, pues, ¿no? Parcializado que hace referencia solamente a una parte. Y ahora la pregunta es, ¿será solamente una parte cuando se hace referencia a esto? Dice, ha constatado que el porcentaje de estudiantes españoles que sufren esto por las tareas de los más altos
de Europa alcanza hasta el 70% en las chicas de 15 años, según la OMS. El primer argumento es parcial porque solo se aplica a los estudiantes españoles y mujeres de 15 años. ¿Por qué será parcializado? Porque se puede utilizar también sobre los chicos, ¿no? Pero no se ha utilizado a chicos. Entonces, en ese aspecto, solamente está tomando en cuenta a un grupo, a una parte, y al tomar una parte, entonces claramente se está viendo que es parcializado. Es decir, cuando dice se puede afirmar, estoy afirmando que sí, es correcto, está parcializado el estudio que se ha planteado. El segundo argumento es inviable porque utiliza una fuente de ámbito económico y no del campo educativo. El tercer argumento no es creíble porque los niños siempre encuentran espacios de recreación. Bien, seguimos. En el texto, Carmen Zapata, ¿para qué cita a Harris Cooper? Acá está Harris Cooper. Dice, el exceso de tareas resulta contraproducente, pero una cantidad adecuada y bien planeada en términos pedagógicos termina siendo altamente positiva para la formación de los niños. Dice que el exceso de tareas resulta contraproducente, pero una cantidad adecuada y bien planeada resulta siendo altamente positivo. Entonces, ¿para qué lo menciona Carmen Zapata a Harris Cooper? Uno, para resaltar el efecto positivo que tienen las tareas. Para resaltar el efecto positivo, podría ser para apoyar la idea que es necesario planificar. No, 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 no. No está buscando la idea de planificar. Menciona la planificación, pero no es su interés plantear de que precisamente se tiene que planificar las tareas. Para sostener que los conocimientos se consoliden mediante la repetición, lógicamente que ahí nada tiene que ver, ¿no? Dice que los conocimientos se consolidan mediante la repetición. Y para señalar que el exceso de tareas es productivo en la formación de los niños. A ver, vamos por acá, podría ser entre la A y la D. Bien, vamos a ver. Para resaltar el efecto positivo que tienen las tareas. De nuevo leemos, el exceso de tareas resulta contraproducente, pero una cantidad adecuada y bien planteada en términos pedagógicos termina siendo altamente positivo. ¿Qué nos dice la clave para resaltar el efecto positivo que tiene las... No nos está planteando el efecto positivo, sino nos está hablando del exceso de tareas. Miren, la primera parte ahí está clara, dice, el exceso de tareas es altamente positivo. Y la clave acá dice resaltar el efecto positivo de las tareas. Acá tendría que ser el exceso positivo o el efecto positivo del exceso de tareas. Como dice abajo, sí, para señalar que el exceso de tareas es el concepto clave, mira, ve. La diferencia entre la D y la A es que acá solamente me plantean tareas. Y las tareas no son malas. ¿Cuáles son malas? Lo que es malo es el exceso de tareas. Entonces, ¿qué hace Carmen Zapata? Dice, Harris Cooper, por favor, dime, apóyame con el concepto de exceso de tareas. Que para señalar que el exceso de tareas es productivo en la formación de los niños. Y acá dice, el exceso de tareas, ya en una cantidad adecuada, obvio, por favor, la parte de resulta contraproducente, en una cantidad adecuada, ya termina siendo altamente positivo. Ahí está. Entonces, ¿qué quiere hacer? Justamente resaltar precisamente esa parte. Aunque parezca contraproducente o contradictorio. No sé si quedó claro esa parte también. Vemos acá una de dado. Bien. Perdón, 5. Vamos con la infografía. Rapidito. La infografía Inseguridad Ciudadana, según la encuesta en victimización del Instituto Nacional de Estadística, esta es la percepción de la población de 15 años a más. El 87,3% del total de delitos en 2017 no fueron denunciados y el 25% dice, considera que nada pasa o nada ocurre con la denuncia. El 83% nada, cree que puede ser víctima de un delito.
Y el 73% se siente inseguro caminando solo por su barrio de noche. Sí, definitivamente, ¿no? Y más si vives en ciertos lugares. 26,1% fueron víctimas de algún hecho delictivo y personas de 15 años a más a nivel nacional urbano y por género. El 26% fueron mujeres y el 25% fueron hombres. Significa que mayormente son asaltadas las chicas. ¿Y por qué será? Porque se refleja un poco más de debilidad, tal vez, ¿no? Siempre y cuando estén de buena suerte también los ladrones. ¿Qué dice por acá? 9 de cada 100 personas enfrentan un robo con violencia o amenaza. El 47% de los robos de este tipo fueron para quitar el celular. Y finalmente, estos son los lugares con mayores tasas de victimización. En Lima el 30%, en Lima Metropolitana el 29%, en Junín el 37%, en Madre de Dios el 33%, en Huancavelica el 42%, Apurímac 36 o 35%, Arequipa 32, Moquegua 33 y Tacna 37. Bien, entonces la pregunta es, según la infografía, ¿cuál es el lugar con mayor tasa de victimización? Esa está regalada esa pregunta, ¿no? Ahí dice 42%, no hay más que decir ahí, solamente se marca la respuesta. Ya estoy seguro que ahí todos han acertado. Vamos con lo demás. De acuerdo con el texto se puede deducir, bien, se puede deducir. Más de la mitad de robos tiene como víctima a los hombres, más de la mitad de robos. Más de la mitad de robos, no, pues acá está, mira, los hombres ven. Pero acá son hechos delictivos en general, no dice hombres. Y acá habla de robos y dice 9 de cada 100 personas, no dice hombres tampoco. Así que la primera alternativa no va. Más de la mitad de ciudadanos enfrentan un robo con violencia. Más de la mitad de ciudadanos enfrentaron un robo con violencia. Cachón. Robos con violencia. Acá, 9 de cada 100 personas enfrentaron un robo con violencia. 9 de cada 100 es más de la mitad. 9 de cada 100 es más de la mitad. 9 de cada 100. No, no. No, Entonces tampoco es esta de acá. Dice, menos de la mitad de ciudadanos se siente inseguro en su propio barrio. Menos de la mitad de ciudadanos. ¿Dónde está eso? Acá está, ve. Menos de la mitad de ciudadanos se siente inseguro caminando en su barrio de noche. 73% es menos de la mitad. no, Tampoco, no, Pi. Se supone que sería la D. Vamos a confirmar. Menos de la mitad de robos de celulares ocurre con violencia. Menos de la mitad de robos ocurre con violencia. Acá está. 47% de los robos de este tipo fueron para quitar el celular. Pero no dice nada de violencia, profe. ¿Y cómo crees que se generan los robos por celular? El amigo Choro viene y te dice, buenas tardes, estimada amiga, ¿sabes qué? Te voy a robar tu celular. ¿Me lo puedes dar mejor así, nada más tranquilita? O te jala, te empuja, te trapea el piso, la carretera, la pista con tu cuerpo. Sí, ¿no? Entonces, eso significa que está generando precisamente violencia. Y acá está la respuesta. ¿Por qué? Porque nos dice deduce, deduce. Entonces, significa que yo voy a deducir y decir que menos de la mitad de robos ocurre en los celulares y ocurre con violencia, por lógica. No necesariamente me lo tiene que decir, pero sé que ocurre con violencia. Por eso la clave acá es de dado. ¿Se entendió? ¿Sí se entendió? Muy bien. Entonces, vamos a hacer una pausa porque ya está quedando menos de un minuto. En 10 minutos nos volvemos a conectar, ¿ya? Para continuar con las demás preguntas.